Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a estas conferencias sabatinas y que el día de hoy se hablará respecto del juicio político o revocación de mandato. Está a cargo del licenciado José Leonardo Vargas Sepúlveda, maestro de nuestra facultad, y sobre todo el objetivo de estas conferencias es tener la posibilidad de que nuestros maestros tengan la oportunidad de que ustedes puedan elevar su conocimiento, porque son maestros especialistas y sobre todo son con temas tópicos de actualidad. Ese es el objetivo tanto de los alumnos de los tres sistemas, maestros y público en general. Esa es la indicación que tiene el director y nosotros la tenemos con mucho gusto y la fortalecemos. Daré además una breve síntesis curricular del maestro. El maestro José Leonardo Vargas Sepúlveda es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, en diversas dependencias gubernamentales, en el ISSSTE, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Institutos de Salud del Estado de México, y dentro de la Facultad de Derecho también ha llevado diversos cargos. Mencioné nada más algunos de ellos, como editor de la revista electrónica jurídica Amicus Curiae, la Gaceta Electrónica El Búho, es miembro del Consejo, de los que fue miembro del Consejo Editorial, jefe de Servicio Social en la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y jefe de edición fundador de Radio News. Actualmente se desempeña como coordinador del Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Derecho, así como también es el responsable de las becas, cursos de actualización docente y editor de la revista jurídica Lex Juris en la Secretaría Académica. Imparte la Cátedra de Derecho de Teoría General del Estado en los temas escolarizados, abierto y a distancia, y tiene diversos artículos publicados. También fue jurado del Premio Nacional de la Juventud en 2016 en la distinción Aportación a la Cultura Política y a la Democracia, y jurado calificador en el concurso juvenil Debate Político categoría D en el mismo año. El tema que hoy nos va a disertar el maestro Leonardo Vargas tiene mucho que ver con temas actuales. Nada menos tenemos ahorita esta revocación de mandato, es una de las figuras que se contempla en nuestra propia Constitución de la Ciudad de México, que ya ha sido promulgada y que nada menos ayer fue objeto de diversas impugnaciones de parte de diversos órganos, la Procuraduría de la República, el presidente de la Suprema de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, pero de los cuales ya le está hablando ahorita el maestro Leonardo Vargas. Maestro, bienvenido y lo dejamos con su público, maestro. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Finalmente quiero agradecer la invitación para disertar sobre este tema, la invitación por parte de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y bueno, pues también obviamente agradecer el esfuerzo que hace la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia, precisamente por ver estos diversos tópicos de la ciencia jurídica, y bueno, la invitación que nos hizo también el maestro Fausto Raza, que es jefe de la División de Universidad Abierta. Muchas gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar precisamente de la revocación de mandato, y bueno, pues también me da mucho gusto que haya compañeros del sistema escolarizado y obviamente los alumnos del sistema abierto. Y bueno, pues vamos a hablar de estas dos figuras. Le pusimos el nombre de revocación de mandato y o juicio político porque en algunos casos, en algunos sistemas jurídicos, en algunos países, tienen estas dos figuras, y en otros países únicamente tienen una de las dos figuras. Por eso le pusimos y o. ¿Qué problemática se ha presentado en nuestro país? Por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel de gobernadores, para abajo, podría decirse, tienen lo que es el conocido recall, donde prácticamente es lo mismo que una revocación de mandato. En algunos países, como en Latinoamérica, le llaman referéndum revocatorio. Entonces, pueden subsistir en un sistema jurídico, pero también lo estamos viendo en nuestro país, y ahorita lo vamos a disertar, que en nuestro país al parecer no pueden existir estos dos sistemas. Vamos a ver los antecedentes. Bueno, primeramente, ¿qué es la revocación de mandato? Creo que ya muchos la conocen, pero bueno, pues vamos a ver
una definición muy general de lo que es la revocación de mandato. Nos dice que es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, pues que los mismos ciudadanos soliciten un cierto porcentaje, eso se va manejando dependiendo de cada sistema jurídico. Hay un porcentaje que se pide para que de la población o del padrón para que se haga esta solicitud de la revocación de mandato o el referéndum revocatorio. Someten a consulta del órgano electoral casi siempre la mayoría de los sistemas jurídicos que tienen esta figura. Se hace mediante el órgano electoral. La remoción de un funcionario público electo, el cual pueden destituirlo mediante una votación antes de que concluya su mandato. Aquí nos dice antes de que expire el periodo para el que fue electo. Es decir, también la revocación de mandato en la mayoría de los casos no puede ser que en el momento que entró, no tiene ni un mes el funcionario, y ya pedimos la revocación de mandato, ¿verdad? Entonces, precisamente, la revocación de mandato nos pide cierto tiempo para que conozcamos cuál es la función de este representante público para que se pueda hacer este referéndum. Y cuando ya es al concluir, pues bueno, también es importante que haya un cierto tiempo antes de que concluya, porque si ya nada más le faltan un mes o 2 meses, pues ya no sería necesario hacer un referéndum revocatorio. Otra de las cuestiones que no debe preverse al inicio del mandato, que les comentaba, sino que debe haber un cierto periodo de gracia que permita que éste pueda desplegar su función, conocer cómo trabaja este representante. Algunas legislaciones prohíben su instrumentación en la última etapa del mandato, lo que les comentaba, pues no se encuentra sentido desordenar una consulta popular cuando ya está próxima a la terminación del periodo, ¿no? Aquí tenemos una foto muy representativa a lo que es la revocación de mandato, o a como lo ven los partidos políticos, ¿no? La revocación de mandato. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues primeramente, esto es muy general. Como si ustedes ven las legislaciones locales, pues pueden haber diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, en las leyes de participación ciudadana que contemplan la revocación de mandato, encontramos los estados de Morelos, de Jalisco, por ejemplo, y bueno, pues pueden cambiarse algunas cuestiones, como puede decirse el porcentaje que se está pidiendo, incluso en la Constitución de la Ciudad de México, que ya incluyó esta figura, se pide el 10% de la población, del padrón, para que se pueda hacer la solicitud. Dice primero, notificar formalmente a las autoridades competentes el deseo de iniciar un procedimiento revocatorio. Segundo, nombre y cargo de la autoridad a quien se pretende revocar y breve explicación de por qué buscan su destitución. 3. El plazo corto se notifica al funcionario correspondiente para que formule algún tipo de respuesta en la que explique por qué debe quedarse en el cargo. 4. Se imprimen estas 2 peticiones escritas, se entregan a peticionarios para que inicien recopilación de firmas. Dicha recopilación debe realizarse dentro de un plazo establecido por la ley, como les decía, en la mayoría de los casos es en las leyes de participación ciudadana. Hubo 2 constituciones que integraron, 2 constituciones de la Federación Mexicana, que integraron la revocación de mandato, entre ellas está Chihuahua y Yucatán, y ahora la Ciudad de México. Pero vamos a hablar precisamente en concreto en estos casos un poquito más adelante. La cantidad de firmas puede establecerse mediante el porcentaje determinado en un número específico, como les decía, ese puede variar entre unas legislaciones y otras. Cuando se alude a un porcentaje, se establece de dónde se extrae dicho porcentaje, a veces es del padrón electoral, a veces es de la población en general, o de esa entidad, dependiendo de la norma que esté legislada. Una vez certificado el número, veracidad y tiempo de recopilación de firmas y de haber satisfecho los requerimientos, se llama una votación para definir la permanencia o destitución del funcionario. El plazo para la realización de la votación suele ser no fijo, ahí eso precisamente lo establece el colegio electoral del Estado o de la entidad, es el que establece precisamente el plazo en el que se va a llevar a cabo el referéndum revocatorio. Tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde
se está solicitando un referéndum revocatorio contra el actual presidente Maduro, pero el colegio electoral no ha dado una fecha. Ya se entregaron más firmas, pero hasta el momento no se ha dado una fecha. Pasó con Hugo Chávez y pasó precisamente en Perú con Evo Morales. Y bueno, pues son casos que se dieron. En el caso de Evo Morales no se destituyó, la mayoría de la gente votó porque se quedara en el cargo, es decir, es tan vinculatorio precisamente el referéndum revocatorio que puede ser un resultado positivo o negativo para el funcionario. O sea, no es de que ya cuando vamos a hacer un referéndum es porque ya lo vamos a quitar, ¿no? Ahí depende precisamente de la votación que se lleva a cabo. Como les decía, en el caso de Perú, Evo Morales irónicamente recibió más votos a favor de que se quedara en el referéndum revocatorio que cuando lo eligieron para presidente por primera ocasión. En el caso de Chávez también, de Hugo Chávez, también ganó la elección para que se quedara, pues ya vimos cuántos años se quedó, ¿verdad? Una vez certificado el número de veracidad, pero ya lo vemos. ¿En qué se diferencia con otros procedimientos? Bueno, se decide en las urnas por la misma ciudadanía, que en un principio dio el voto de confianza, es decir, yo bajo este principio de yo te pongo, porque precisamente como llevamos a cabo en nuestro país una democracia representativa, es decir, nosotros nombramos a quienes nos van a representar en las funciones gubernamentales. Bueno, pues bajo este principio de que lo que hacemos en nuestro país, nosotros ponemos a nuestros representantes, pero no los podemos quitar, ¿verdad? Nosotros los nombramos, pero hasta que concluye ya se va el funcionario, pero antes no lo podemos quitar, aunque nos caiga mal, aunque haya hecho mal las funciones del gobierno, no lo podemos quitar. Y bajo este principio precisamente opera la revocación de mandato dentro de los principios de democracia directa. Conocemos los principios de democracia directa, que son el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y la iniciativa popular. En nuestra Constitución ya se tiene contemplado uno de estos mecanismos de participación ciudadana, que es la iniciativa popular, es decir, ya podemos nosotros también presentar como ciudadanos iniciativas de ley. También nos piden un requisito, ¿verdad? Nos piden más de 70, 80 mil firmas para poder presentar una iniciativa, pero ya existe en nuestra legislación, ya se dio un paso de tener estos mecanismos. Como les decía, precisamente dentro de estos mecanismos está la participación directa en las decisiones del Estado o de un Estado. En este caso, como les decía al principio, es yo te puedo poner, yo te pongo como representante, pero también te puedo quitar si tú no estás cumpliendo con estas funciones de gobierno. Ese es uno de los principios básicos de la revocación de mandato. Vamos a poner ya el ejemplo del caso de la Constitución del Estado de Chihuahua. En el año de 1997, el poder constituido legislativo del Estado de Chihuahua, es decir, el Congreso local, aprobó precisamente dentro de la Constitución del Estado de Chihuahua la revocación de mandato. Incluía ya la figura de revocación de mandato para todos los funcionarios, es decir, desde el gobernador hasta presidentes municipales. Y es hasta el año 2009 que el Procurador General de la República presenta o promueve una acción de inconstitucionalidad. Bueno, ahí estamos hablando ya de otra figura que está dentro de nuestra Constitución. Hay mecanismos de control constitucional. Estos mecanismos son las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad y obviamente el amparo, ¿no? Cada uno tiene distintas formas de proteger precisamente ese control o ese texto constitucional. Bueno, pues entonces el procurador, aludiendo a esto, presenta o promueve una acción de inconstitucionalidad que fue primero fue la número 63, pero después ya le pusieron las acumuladas 64 y 65, donde ahí juntaron todas, ¿no? Todas las acciones que se promovieron contra diversas acciones de constitucionalidad contra diversas leyes precisamente del Estado de Chihuahua. Una las promovieron precisamente miembros del Partido del Trabajo, pero la que nos ocupa en este momento es la que promueve directamente el Procurador General de la República
donde establece que la revocación de mandato es inconstitucional. Después, al año siguiente, promueve otra contra una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución de Yucatán, que también establecía la revocación de mandato, y bueno, pues bajo el mismo sentido, él buscaba, o más bien sus argumentos eran que se violentaba el derecho de audiencia del funcionario, ese era el primero, y la segunda, que iba en contra de lo establecido en el juicio político, que ya existía precisamente el juicio político y que no era necesario que existiera una revocación de mandato. Y precisamente por eso el tema que vamos a ver, o que estamos viendo en este momento, es por qué, si existe realmente esas similitudes entre uno y otro mecanismo, precisamente viendo esta situación de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador de la República. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia pues fue a favor precisamente del Procurador General de la República y se tuvo que quitar de las constituciones tanto de Yucatán como de Chihuahua la revocación de mandato. Precisamente el día de ayer se presentaron o se promovieron varias acciones de inconstitucionalidad de la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México. Entre ellas, bueno, como ya lo comentó el maestro Fausto Razo, entre ellas está el que iba en contra del control de la convencionalidad. ¿Sí saben qué es el control de la convencionalidad, verdad? ¿Sí? No se emociona. ¿No? Bueno, como ya lo comentamos, el control de la constitucionalidad es que son precisamente estos mecanismos que permiten que no se rebase lo establecido en la Constitución como la Carta Magna existente. Pero a partir de las reformas del año 2011, donde nuestra Constitución, el artículo primero, decía esta Constitución otorga las garantías individuales, ¿no? Las cuales no podrán restringirse, etcétera, etcétera. Pero en el 2011 se dice, también comenta, no otorga, sino reconoce los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Eso es el control de la convencionalidad. Antes nada más estaba la Constitución en esta parte y todo el orden normativo en armonía precisamente con ese texto constitucional. Pero al existir precisamente las convenciones firmadas por el Estado mexicano, bueno, pues también ya tenemos en esta órbita, se amplía esta órbita y están las convenciones firmadas, está la Constitución y ahora todo el orden normativo debe de estar obviamente en armonía no solamente con la Constitución, sino también con las convenciones. Ese es el control de la convencionalidad. Hay ciertos mecanismos que permiten que se proteja también esas convenciones, esos tratados firmados por el Estado mexicano. Entonces, esta acción que promovieron, en este caso el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque decía que una constitución local pues no podía manejar el control de la convencionalidad, ¿no? Porque eso pues ya está establecido en la Constitución del Estado mexicano. Eso fue el argumento. Otra de las que nos ocupa en este momento es una acción de inconstitucionalidad por la inclusión de la revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo creo que viendo los antecedentes de Chihuahua y viendo los antecedentes de Yucatán, pues creo que ya vamos a ver más o menos el resultado de la Constitución de la Ciudad de México. No sé si el constituyente de la Ciudad de México desconocía precisamente este texto, o más bien, perdón, estas acciones de inconstitucionalidad promovidas ulteriormente, o en los años 2010, estamos hablando de hace 7 años, y bueno, pues a lo mejor por eso lo incluyeron, sin saber que seguramente iba a ser impugnada, como ya fue previamente en otros estados. O quizá el constituyente deseaba que ya fuera incluido dentro de la Constitución Federal. La verdad
No sabemos qué fue lo que pasó con el constituyente de la Ciudad de México, pero lo que posiblemente puede pasar es que después de la acción promovida el día de ayer, pues es que tenga que quitar del texto constitucional de la Ciudad de México pues la revocación de mandato y seguiremos en nuestro país sin una revocación de mandato. Ok, ahora vamos a ver algunos preceptos, como les decía, de la demanda suscrita por el Procurador General de la República. Está en los artículos 386 y 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que son inconstitucionales, en tanto que contraen a lo dispuesto en los artículos 14, 109 y 115. Aquí es muy importante porque el artículo 109 es el que establece precisamente a través del juicio político que se puede revocar el mandato a los presidentes municipales. Entonces, pues de ahí fue donde se agarró el Procurador de la República del año 2010 para promover esta acción de inconstitucionalidad de la revocación de mandato en el estado de Chihuahua. Obviamente, como les comentaba, es que está el texto muy largo, pero dice que incurren algunas de las causas de responsabilidad política. El juicio político es también conocido como un medio de control político, más que constitucional, es un medio de control político. ¿Ustedes han escuchado de la declaración de procedencia? Que también estaba establecido en la Constitución. Muchas veces escuchamos de la declaración de procedencia o del juicio político y a veces hay confusiones entre saber qué es la declaración de procedencia y qué es el juicio político. Los dos están establecidos en nuestra Constitución y ahorita más adelante vamos a ver precisamente los antecedentes del juicio político y las diferencias con la declaración de procedencia. La revocación de mandato en el estado de Yucatán. Bueno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la fracción 41 del artículo 30 de la Constitución de Yucatán, que preveía, y digo preveía porque ya no lo preveía, lo tenemos que retirar, la revocación de mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto, entre ellos el gobernador y los diputados locales. Los ministros declararon ilegal la reciente reforma a la Constitución que establecía que cuando el 75% de los electores inscritos en la lista nominal solicitar al Congreso la destitución de un funcionario, pues la Constitución Federal no prevé este mecanismo. Entonces, obviamente, tuvieron que retirar ya esta figura dentro de la Constitución del Estado de Yucatán. Perdón, es que voy viendo los tiempos porque tenemos poco tiempo. Ahora bien, vamos a ver qué es el juicio político. Ya vimos, ¿queda alguna duda en cuanto a lo que es la revocación de mandato? Creo que ya queda claro, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos, incluso como otro ejemplo más, en Estados Unidos existe el recall para gobernadores, pero no para el presidente municipal, para el presidente de los Estados Unidos de América. Para ellos nada más aplica o aplicaría el juicio político. Por si ustedes estaban pensando que al actual presidente se le puede hacer una revocación, no. Hubo un caso, el caso de California, donde se le aplicó un recall a este gobernador y la mayoría de la gente votó porque se le retirara del cargo y tuvo que retirarse del cargo. Después entró él como gobernador El Salvador, el señor Arnold Schwarzenegger, ¿no? Fue el que quedó como gobernador del estado de California, porque al anterior gobernador se le retiró del cargo por un recall. Bueno, ¿qué es el juicio político? Es un mecanismo para aplicar responsabilidad política o sancionar con destitución o inhabilitación a funcionarios o servidores de alto nivel. Van a decir, bueno, entonces, ¿qué diferencia habría con la revocación de mandato, verdad? Dicen, pues si también es para retirarlo del cargo. La única diferencia es el procedimiento, y ahí es muy importante, porque aquí el procedimiento pues lo van a llevar a cabo las cámaras de diputados, cámara de senadores, y en el caso de la revocación de mandato, pues se consulta directamente a la población si se retira o no se retira. Yo creo que es una diferencia abismal, porque pues los partidos, regularmente los funcionarios provienen de un partido político
y los diputados y senadores son de los mismos partidos políticos. Entonces, bueno, ya no quiero hablar más de esa parte. Lo dejo a su opinión personal. Destitución en la inhabilitación de funcionarios de servidores públicos de alto nivel en el ámbito de sus atribuciones han incurrido en arbitrariedad, abuso o exceso de poder. Ya veo algunos nombres que están llegando a las citas. Mediante este instituto, el Congreso de la Unión juzga actos de los cuales puede desprenderse una responsabilidad política. Su origen se halla en el procedimiento. Fíjense, tenemos históricamente, desde aquella época del derecho divino de los reyes, aquella época donde había el conflicto, donde el rey, sobre todo el rey Carlos I, decía: yo hago las leyes y yo las ejecuto. Y decía el Congreso, la Cámara de los Lores, decía: no, a ver, espérate, yo hago las leyes y tú las ejecutas. Y precisamente en este conflicto derivó de que se llevara a cabo precisamente una especie de juicio político que concluyó, obviamente, con las épocas que estábamos viviendo, pues con la decapitación del rey. Ahorita no llegamos a esas cuestiones, no se piden esas cuestiones todavía, pero en aquel momento, bueno, pues se le juzgó como tirano, traidor, asesino y enemigo del país. Fíjense, pues, toda una estuche de monerías, ¿no? Con la votación unánime se dictó la resolución en un procedimiento que en la parte occidental del mundo se considera históricamente como el primer enjuiciamiento político o impeachment, instruido a un gobernante. En el caso de nuestro país, tiene sus orígenes desde la Constitución de Cádiz de 1812, incluso desde la ley de las 7 partidas, donde aquí al primero que se le hizo precisamente un juicio político, no se llamaba juicio político, se llamaba juicio de residencia, y al primer funcionario que se le aplicó un juicio de residencia fue precisamente a Hernán Cortés, donde se decidió retirarle precisamente sus bienes y desterrarlo precisamente de la Nueva España, ¿no? Ese fue el resultado que obtuvo, y bueno, pues él fue sometido precisamente a un juicio de residencia. Como dice en el derecho mexicano, el juicio político, los servidores públicos tienen un extenso historial constitucional y legislativo. El juicio de residencia tenía el propósito de determinar si los servidores habían obrado bien o mal durante el tiempo de su servicio. En las leyes vigentes en la época colonial existió el juicio de residencia, lo que les comentaba, al que estaban sujetos los altos funcionarios de la monarquía, incluidos virreyes y gobernadores. Se realizaba luego de la terminación del cargo, fíjense ahí, en aquel momento era hasta que terminaba el cargo. En la actualidad es el requisito que se haga durante el encargo. Y se tramitaban mediante tribunales especiales establecidos para ejecutar ese juicio. ¿Cómo concluía? Bueno, pues concluía con la declaración de la libertad y la responsabilidad o el fincamiento de la misma, obviamente. O sea, ¿eres responsable o no eres responsable? El castigo por el incumplimiento de los deberes oficiales de los funcionarios de la corona consistía en aplicar sanciones como la multa, el destierro y la inhabilitación temporal o perpetua. Como les decía, el caso de Hernán Cortés, pues a él lo multaron con sus propiedades y aparte lo desterraron, ¿no? Esas fueron las dos sanciones que le aplicaron. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis para ver la diferencia con la declaración de procedencia. La famosa declaración de procedencia es lo que nosotros conocemos como el desafuero. El desafuero aplica única y exclusivamente para materia penal. Y bueno, pues ahí vamos a ver esta diferencia entre uno y otro. Primero, el juicio político está establecido su procedimiento jurisdiccional, que está regulado en el artículo 110. El juicio político es la actividad jurisdiccional que hace precisamente el poder legislativo. Ahí sí se erige como un tribunal y precisamente jurisdiccional, dice el derecho. Si es culpable o no es culpable, y eso lo decide precisamente el Poder Legislativo. En el caso de la declaración de procedencia, también lo hace el Poder Legislativo, pero él no dice si es culpable o no es culpable, y bueno, aquí vemos la diferencia.
Se exige responsabilidad política a servidores políticos públicos de alta jerarquía por la violación a las instituciones públicas o a su buen despacho. Así lo establece precisamente el juicio político. Y en el caso de la declaración de procedencia, se autoriza el inicio de un procedimiento penal ante las autoridades competentes contra servidores públicos investidos de inmunidad. Esa inmunidad pues es lo que conocemos como el fuero constitucional. Entonces aquí lo único que se hace es quitarle el fuero para que quede en manos de la justicia, que lo malo es que en lo que ha pasado en nuestro país es que mientras le quitan el fuero y mientras queda en manos de la justicia, se desaparece, ¿no? Se desaparece el funcionario. Bueno, en el juicio político se resuelve de fondo la cuestión planteada. Ellos sí analizan todo de fondo porque precisamente ellos van a decir si es culpable o no el funcionario. En el caso de la declaración de procedencia no se resuelve de fondo, solo se remueve el obstáculo, que es el fuero, para que se pueda proceder penalmente contra el servidor público. Ahí ya va a ser precisamente el Poder Judicial quien va a decidir si es responsable o no penalmente, que fue el caso, por ejemplo, del presidente municipal de Iguala, ¿no? Se le retiró el fuero, esa fue la parte que hizo la declaración de procedencia el Congreso local y ya le competió a pero lo que le digo, se les perdió y hasta que lo agarraron ahí en Iztapalapa, bueno, pues ahí ya quedó en manos de la justicia para decidir si era culpable o no. En el juicio político tiene como finalidad revisar las conductas de altos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que perjudican ya sea los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Tiene el propósito de analizar violaciones graves a la Constitución o a las leyes federales que emanan de ellas, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. Bueno, aquí ya hemos visto muchos casos donde se ha tratado de analizar precisamente el juicio político a ciertos funcionarios. El problema es que empiezan a hablar del juicio político cuando ya terminó el cargo, no en el momento que está en el cargo. Y por eso más bien se va a la declaración de procedencia, pero también pasaría lo mismo. Que incurran los servidores públicos estatales en el ejercicio de sus funciones. Por eso dije antes de decir estatales, porque yo creo que ya hay nombres que les están llegando a su cabeza. La declaración de procedencia tiene el objetivo de que mediante una instancia ante la Cámara de Diputados, o sea, aquí nada más es uninstancial, en el caso del juicio político es instancial, vamos a ver por qué. Se autorice para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo contra estos servidores públicos que gozan de la inmunidad, que es, otra vez repito, el fuero. En el caso del juicio político es la competencia de ambas cámaras, del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados funge como un órgano de acusación. La Cámara de Diputados es la que recibe y es la que hace la acusación. Y el Senado se erige como jurado de sentencia para conocer y resolver sobre la responsabilidad política de los servidores públicos de alta jerarquía. En el caso de la declaración de procedencia es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, la cual declarará si ha o no lugar, esa es la única respuesta que ellos tienen, ha o no lugar a proceder penalmente contra el inculpado. Se caracteriza por el carácter unicameral del procedimiento, lo que les decía, en el caso de la declaración de procedencia es unicameral, en el caso del juicio político es bicameral. Uno acusa y el otro analiza de fondo y sentencia. La Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta de los números de los presentes en sesión. Y luego, conociendo la acusación, la Cámara de Senadores, elegida ya en jurado de sentencia, aplicará en su caso la sanción correspondiente mediante la resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión. En el caso de la declaración de procedencia no se aplica sanción alguna, como les decía, solo la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta si ha o no lugar proceder contra el inculpado, para la retirada de la inmunidad, es decir, la retirada del fuero constitucional. En su caso, la persona queda en disposición de la justicia ordinaria. Ha habido casos, o hubo casos, donde eran ciudadanos con ciertas responsabilidades y obtuvieron el fuero a través de una elección, el
caso de un diputado que era hermano de un gobernador de Michoacán, que lo metieron en una cajuela, ¿verdad? Tomó protesta y aunque ya lo estaban esperando los judiciales, o la policía ministerial, lo estaban ya esperando. Desafortunadamente, como tomó protesta y era diputado, ya tenía el fuero, ya no lo podía defender. Entonces se tenía que llevar a cabo una declaración de procedencia para proceder penalmente. Y creo que hasta la fecha sigue desaparecido. En el caso del juicio político, consiste en determinar si el servidor o no es o no indigno de permanecer en el cargo y de volver a ocupar las funciones públicas. La sanción en ese juicio consiste en la destitución y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, sin opinar acerca de las responsabilidades de otro tipo en que pudiesen haber incurrido el enjuiciado. En el caso de la declaración de procedencia, la finalidad es determinar si aún no lugar a proceder contra el inculpado. En el caso del juicio político, solo podrá hacerse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, o sea, todavía cuando termina, un año después. En el caso de la declaración de procedencia, solo tendrá lugar mientras el servidor público funja en su cargo, pues su propósito es retirarle la inmunidad, el fuero político. Si ya no tiene el cargo, pues ya no tiene el fuero y por lo tanto pues es un ciudadano más como nosotros. Los antecedentes del juicio político, les decía, desde la Constitución de Cádiz, donde se hablaba no de juicio político, sino como juicio de residencia. Fue promulgada en el año el 19 de marzo de 1812, observada en México durante la década del 1812 hasta 1822 y conservaba los juicios de residencia y reguló la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. En el caso de 1814 tenemos el Decreto Constitucional para la Libertad de América, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, y también propuso un régimen de responsabilidades formado por el juicio de residencia. Ahí se continúa todavía con el juicio de residencia, derivado obviamente del ejercicio de los cargos públicos. En el caso del año 1822, consumada la independencia, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano crea el régimen de responsabilidades de servidores públicos, que distingue tres categorías. Aquí ya está la responsabilidad del juicio de residencia, la penal y la civil. En el Supremo Tribunal de Justicia queda facultado para juzgar a los secretarios de Estado y de despacho cuando por queja de parte se declara haber lugar a la exigibilidad de la responsabilidad, conocer de todas las causas de suspensión y separación de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias y juzgar los criminales las criminales de los secretarios de Estado y de despacho de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, los crímenes, perdón, criminales. En el año de 1824, la primera Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 4 de octubre de 1824, siguiendo a la Constitución de los Estados Unidos de América, establece ya un sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Se ha abonado el juicio de residencia, que revisaba la conducta de servidores públicos. La revisión solo tendría lugar cuando se ejerciera la facultad de acusación por el órgano competente. Se facultaba a las cámaras, que era la bicameral, de modo exclusivo para erigirse como acusadores de altos funcionarios y realizar la declaración de procedencia de la causa, previo a que se enjuiciara al funcionario de los tribunales competentes, es decir, el Poder Judicial. Después tenemos en el año 1836, cuando la Constitución, o la famosa Constitución de las 7 leyes, una Constitución que buscaba precisamente el centralismo, se implementa la responsabilidad similar al sistema norteamericano, que distingue entre delitos comunes y delitos oficiales, y la responsabilidad civil contra los funcionarios de alta jerarquía. Ahí tenemos delitos oficiales, lo realizaba la Cámara de Diputados, la acusadora, y el Senado era la juzgadora, que ya es en lo que actualmente tenemos el juicio político. Y la pena impuesta era la destitución del cargo del acusado, la inhabilitación perpetua o temporal para obtener otro órgano. Fíjense cómo cambió ya las sanciones del juicio de residencia
tendencia a este tipo de enjuiciamiento constitucional. En el caso de los delitos comunes, hecha la acusación, la Cámara respectiva declaraba si había o no lugar, como lo tenemos ahorita con la declaración de procedencia. Tenemos en los años 1843, es decir, se siguió viendo en nuestras constituciones o en nuestros textos constitucionales precisamente ya este juicio político. Nos vamos al año 1856, donde el proyecto constitucional establecía cómo el jurado de acusación estaba formado por un individuo. Aquí cambiaba, ya no era precisamente la Cámara de Diputados, sino era un solo individuo que declaraba si procedía o no la acusación. Después, si procedía, se suspendía el acusado en el cargo, pasando la causa al Congreso de la Unión para absolver o destituir. Y cuando el acusado era el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Suprema Corte intervenía en este procedimiento, solamente cuando era el presidente. Este proyecto no prosperó y continuamos todavía con el mismo procedimiento que actualmente tenemos. La Constitución Política del 57 establece precisamente el delito común, que el Congreso, elegido en un gran jurado, declara a mayoría de votos si ha o no lugar a proceder a la acusación. Como les decía, esto es lo que actualmente conocemos como la declaración de procedencia. En caso de negativo, pues obviamente si no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, y en caso afirmativo, el acusado queda por el mismo hecho separado del encargo y sujeto a la acusación de los tribunales comunes. Perdón, me estoy adelantando por los tiempos. En 1916, el 6 de diciembre de 1916, se presenta el proyecto de la Constitución por Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, y en él, su título 4, llamado de la responsabilidad de los funcionarios públicos, plantea un sistema de responsabilidad de los funcionarios públicos que mantiene la división de los delitos oficiales y delitos comunes, y que sigue en lo esencial el régimen instaurado en la reforma de 1874. Bueno, el 14 de marzo, esto es muy importante, del año 2012, entra en vigor ya la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Obviamente todo esto en el marco constitucional del juicio político, que comprende primordialmente el artículo 110 en vinculación con los artículos 108, 111 y 114 de nuestra actual Constitución. Entonces, yo aquí queda la pregunta: ¿por qué habría diferencia entre la revocación de mandato y el juicio político? Bueno, pues la diferencia radica en que en la revocación de mandato, pues ahí se consulta a la población y también viene a propuesta de la población el retirar el cargo al servidor público, y en este caso solamente si considera la Cámara de Diputados que cometió algún tipo de cuestiones en contra de leyes o de su buen despacho. Si lo considera, acusa, la Cámara de Senadores decide si se le aplica el juicio político, o si ya hay acusaciones de tipo penal, bueno, pues ahí ya se hace la declaración de procedencia, se le quita el fuero, y que es prácticamente lo que más se ha llevado a cabo en nuestro país, la declaración de procedencias. Han sido muy pocos los juicios políticos. ¿Quiénes pueden ser sujetos del juicio político? Bueno, servidores públicos de alta jerarquía, integrantes del ámbito de la Federación en las tres ramas, es decir, ejecutiva, legislativa y judicial de la Federación, altos funcionarios del Instituto Federal Electoral, organismos constitucionales incluso autónomos, los servidores públicos de alto nivel en el ámbito estatal, es decir, los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, y en su caso los miembros de los consejeros de las judicaturas locales. El presidente de la República no queda sujeto a las reglas del procedimiento penal ordinario ni a las autoridades judiciales competentes en esta materia. Las causales del juicio político están, como les decía, establecidos en los artículos 108, 109 y 110 constitucionales,
donde se distinguen dos categorías de actos. Los actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así es como lo establece el artículo 110. Las violaciones graves a la Constitución Federal y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Y ahí vemos que ahí habría en la actualidad muchos sujetos para este juicio. Procedimiento del juicio político, bueno, pues primero en el artículo 110 establece que la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva a la Cámara de Senadores, previa declaración de mayoría absoluta, del número de los miembros presentes en sesión en aquella Cámara. Después la Cámara de Senadores, conociendo la acusación y elegida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión. Una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, bueno, es que ya me puso nervioso aquí el maestro. No, sí, ya, de hecho era la otra. Bueno, pues precisamente ahí es donde se establece ya la Cámara de Senadores si es responsable de algún tipo en la parte del juicio político. Entonces, queda como resumen el ver la diferencia entre la revocación de mandato, lo que es el juicio político, y lo que es la declaración de procedencia, que como ya vimos, no es lo mismo una declaración de procedencia que un juicio político. Y pues solo habrá que esperar qué pasa precisamente con la resolución que se vaya a dar. Yo creo que va a ir en el mismo sentido de los estados de Yucatán y de Chihuahua, que va a pasar lo mismo con la Constitución de la Ciudad de México, que van a tener que retirar precisamente la revocación de mandato en el texto constitucional de la Ciudad de México. Es cuanto, maestro. Muchas gracias por su atención. Por cuestiones de tiempo ya no nos alcanza una sesión de preguntas y respuestas. Quisiéramos, para cerrar este evento, entregar un reconocimiento al maestro. Vamos a pararnos, maestro. Se lo voy a leer. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro, al licenciado José Leonardo Vargas Sepúlveda, por su destacada participación como ponente en la conferencia Juicio Político y o Revocación de Mandato, disertada el día 11 de marzo de 2017 en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho. Por mi gracia al gran espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2017, firma nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Maestro, muchas felicidades.